¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? Está frío. Está helado, Juan, dicen. Está helado. No había sentido un frío tan... No, espero que estén muy bien. Gracias, Inge. ¿Viste? Una abogada te trae agua también, ¿viste? Estamos en otro nivel. Oiga, quiero primero agradecer esta oportunidad hermosa de poder compartir la palabra de Dios. Siempre es una honra grande poderlo hacer. Y hoy es especial también porque vamos a terminar la primera parte de nuestra serie de transformación, ¿ya? Pasamos, ¿cierto?, por encuentros que transforman, palabras que transforman, y vamos a estar terminando esta etapa con este mensaje. Amén. Así que vamos a explicar este título que le pusimos ahí, medio cowboy. Se busca talento, vivo, no enterrado. Descripción: dones, habilidades, capacidades dadas por Dios que permanecen enterradas o sin usar. Última vez visto cuando Dios te lo entregó a ti. Así que hoy día vamos a hablar de se busca talento, vivo, no enterrado. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y abre tu corazón, despeja tu mente, abre tus manos para recibir la palabra de Dios. Padre Celestial, Señor, delante de ti venimos en esta mañana, fría mañana, Señor. Pero aquí estamos, Padre, por gracia tuya, por misericordia tuya, para oír tu palabra, para podernos, Señor, sumergir en tu presencia y poder adorarte, Señor. A través de esto, Señor, queremos que tu palabra nos hable el día de hoy, que se mueva, que se sumerja, Señor, en nuestro corazón y que Señor, nos levante en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer texto base, Mateo 25, del verso 14 al 30. Vamos a hablar de una de las parábolas más conocidas, que es la parábola de los talentos. ¿Todos la conocen? Más o menos la han escuchado. Es una bonita parábola que hace el Señor. Vamos a leer capítulo 25 de Mateo, verso 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. ¿Ok? 5, 2 y 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otro 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene
10 talentos. Porque al que tiene, le va a ser dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Hermosa parábola que nos entrega el Señor en Mateo 25. Contarle un poco el contexto. Esta parábola se enmarca dentro de un momento muy especial en que los discípulos están muy preocupados por cómo va a ser esta segunda venida del Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros mientras Jesús no está aquí presencialmente? En este mismo capítulo también Jesús habla de la parábola de las vírgenes y habla de la parábola de los talentos. Básicamente Jesucristo está hablando de que debemos esperarlo con una preparación activa, estar haciendo cosas, ¿ya? Bueno, ¿y quién es el amo? El amo obviamente es nuestro Dios, y en este contexto judío romano, digamos, de esta época de Palestina del primer siglo, el amo era probablemente un terrateniente que tenía que irse de viaje, ¿ya? Los viajes llamados transmediterráneos eran bastante largos, ya probablemente un amo se tenía que ir de 3 meses hasta un año por viajes de negocio, por lo tanto era usual usar a siervos, ¿ya? ¿Y quiénes eran estos siervos? Los siervos, primero que todo, no eran esclavos, eran mayordomos, es decir, cuidaban los bienes del amo y también tenían derecho y voluntad propia de hacer y multiplicar esos bienes, ¿ok? Por lo tanto, los siervos no eran cualquier persona. ¿Y qué era un talento? ¿Qué era un talento? Nico nos explicaba qué era un denario. Un denario es la paga de un jornalero de un día, ¿ok? Y un talento era nada más ni nada menos que 34 kilogramos de plata, es decir, 6.000 denarios aproximadamente. 6.000 días de trabajo probablemente. Dicho esto, y dividido, digamos, en 300 días laborales que tenemos al año, estamos hablando de que un talento era aproximadamente 20 años de salario. Un talento. Eran 20 años de salario. Por lo tanto, cuando hablamos que al que le dio 5 talentos, estamos hablando que le dio más de 100 años de salario, ¿ya? Sacando en cuenta, digamos, estamos hablando que cada talento podía costar de 500 a 1.000 millones de pesos chilenos, ¿ya? Esto es importante porque talento se le llamaba a una unidad monetaria, que era la unidad monetaria más grande que había en esa época, ¿ya? Antes de que la palabra significara lo que nosotros entendemos como talento, que es las capacidades, los chiquillos que cantan, ¿cierto? Los que tienen capacidad de estudiar, etc. Otro punto relevante en esta historia es que el amo la asigna según sus capacidades, ¿ok? Entonces dice, mira, a ti te voy a dar 5, a ti 2 y a ti 1, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante esto porque aquí ningún siervo puede decir que el Señor me dio más de lo que yo tengo capacidad de administrar. El Señor te da justo lo que tú puedes administrar, ¿ok? Y finalmente, otro elemento relevante de esta historia es que más allá de que el amo va y vuelve después de mucho tiempo, otro elemento relevante es que él viene a ajustar cuentas, ¿ya? Básicamente hace una auditoría. Y para los que hemos sido auditados, ¿cierto? Es difícil una auditoría. Te preguntan, te cuestionan, te buscan si estás enterado, si los números cuadran, si la conciliación bancaria calza. Así que estos son elementos relevantes para entender bien esta historia. ¿Amén? Pasemos a los siervos obedientes. 5 talentos y 2 talentos. ¿Qué hacen los siervos obedientes? Negocian, duplican lo que se les dio y reciben una recompensa. En este contexto,
negociar significaba ir a los banqueros de la época, ir a los cambistas de la época y poder trabajar el dinero que se le había entregado, ¿ya? Ellos lo hacen, dice la Biblia, que enseguida fueron, negociaron y reciben una hermosa recompensa que la podemos dividir en 3 etapas, ¿cierto? Primero hay un elogio que hace el amo. Bien, buen siervo y fiel. Primero. Segundo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y tercero, también le hace una invitación al festejo. Entra al gozo del Señor. Y esto es bien relevante porque así nosotros podemos entender la importancia de que tienen estos siervos, lo que hacen, cómo operan, cómo entienden lo que el amo les había dado. Y algo que quiero dejar claro es que la recompensa para el siervo de 5 talentos y para el siervo de 2 talentos es exactamente la misma. ¿Por qué no fue proporcional? ¿Por qué no al que se hizo 5 veces más fiesta? 5 veces más buen siervo fiel. 5 elogios más. Porque en las manos del Señor y según sus capacidades, Dios es un Dios justo. Y como decía también Nico, Dios no está mirando la cantidad, Dios está mirando cuál es tu corazón respecto a lo que Dios te ha dado. Amén. Y vamos a hablar de 3 verdades bíblicas que hay respecto a estos buenos siervos. Amén. Miren, yo cuando chico, hace hartos años, ya no tanto, participaba en grupos de debate, ¿ya? Y tenía un profesor que era muy bueno, entiendo que era descendiente de Manuel Mon en Santiago, yo soy santiaguino. Estudié en el liceo de aplicación, que es de estos llamados liceo emblemático, y hacíamos debate con el Instituto Nacional, con el INBA, y yo en tercero medio estuve bien involucrado en los debates. Y algo entretenido que eran los debates era que tú tenías que buscar qué significaba cada palabra. No podías equivocarte al utilizar las palabras, ¿ya? Por lo tanto, si tú querías argumentar algo, tenías que ocupar adecuadamente las palabras. Y ahí empezamos un poquito en esos años a estudiar lo que se llama la etimología, ¿ya? ¿Qué es la etimología en simple? Es entender el origen de las palabras, de dónde vienen, cómo evolucionan en el tiempo y cómo las entendemos hoy en día. Me acuerdo que a mi profesor le dije una vez, profesor, ¿usted sabe de dónde viene la palabra persona? Me dijo, ¿de dónde? Viene del griego máscara, ¿cierto? Entonces, los griegos ocupaban esta palabra person dependiendo de la máscara que ocupaban. Por eso, hoy en día se empieza a traducir, ¿cierto? Y llega a que las personas, ¿cierto? Son más bien máscaras o personalidades que mostramos de cara al mundo. Y eso lo encontraba súper interesante. Y bueno, hay muchas más palabras que uno puede decir. Entonces yo decía, Señor, ¿qué conceptos fuertes hebreos hay en esta parábola? ¿Qué cosas son relevantes para entender esta parábola? Y hoy día vamos a hablar de 3 palabras en el hebreo que están implícitas en la parábola, que el Señor utiliza y que la verdad es que me volaron la cabeza en el sentido de poderla entender bien. Vamos a la primera palabra, que es abodá. Diga abodá. Abodá. No sé si se pronunciará así perfectamente, ¿ya? De hecho se pronuncia como está ahí abajo, pero dudo que alguien acá, bueno, si hay alguien después me dice cómo. Pero como dice acá, abodá significa trabajo, servicio y adoración. En un mismo concepto. Hay 3 palabras que para nosotros suelen ser distintas, ¿cierto? Nosotros decimos acá está el trabajo, acá está el servicio y acá está la adoración. Son 3 cosas distintas. Las tendemos a separar. De hecho, yo y quienes hemos sido criados en iglesias, probablemente cuando chicos, me acuerdo mis primas iban con falda a la iglesia y iban
los miércoles, los viernes, los domingos, y bueno, y a veces tenían que ir a comprar el pan y se ponían un pantalón y andaban con miedo de que las miraran. Uy, no me va a pasar el pastor, me va a retar. Y vivían así. Y porque muchas veces a nosotros dentro de la iglesia nos enseñaron a separar, ¿no? Nosotros tenemos que ser una cara dentro de la iglesia, en el colegio soy otra, jugando a la pelota con los chiquillos en la calle soy otra, y vamos, ¿cierto?, generando distinciones respecto a lo que somos. Y muchos años a mí me costó comprender la diferencia de esto. Yo vengo de una familia cristiana, tengo tíos pastores, pero también tengo muchos primos que no entendían esto. ¿Cómo es posible? A ver, no me cuadra. ¿Por qué si aquí usa falda, acá no, pero si está bien, no me cuadra? Y no cuadraba. Y así conocí mucha gente que se fue a la iglesia porque no les cuadraba. ¿Cómo? Si tú vas de luna a luna a la iglesia, ¿y por qué tratan mal a tu familia? ¿O por qué tú hablas de que tienes un Dios grande, pero tus sueños son tan pequeños también? Eran contradicciones que a mí siempre me llamaron la atención, y cuando empecé a estudiar a Dios y por medio de su Espíritu Santo entendí que en Dios no existe una diferencia entre tu trabajo, entre lo que haces en la iglesia o incluso cuando adoras a Dios. La palabra abodá significa que Dios es Dios de todo en tu vida, de cada aspecto, de cada cosa que tú haces. ¿Cuál es la raíz? Procede del verbo abad, trabajar, servir. En hebreo bíblico, abodá puede aludir a una jornada agrícola, a la esclavitud en Egipto o el mismo ministerio levítico. El mismo término para arar la tierra y quemar incienso. Usos bíblicos de la palabra, que son más de 100 en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés dice que trabajemos 6 días, ese trabajo es abodá. Cuando Josué dice, yo y mi casa, abodá, serviremos al Señor. ¿Se entiende, no? Moisés nos está diciendo, trabaja, pero también Josué nos está diciendo, yo y mi casa, serviremos al Señor. Y vamos a leer Colosenses 3, verso 23, 2 antes, por favor. Colosenses 3, 23. Aquí está. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, abodá. Pablo en la traducción al griego ocupa este concepto hebreo, abodá. Es decir, no hay una separación entre lo secular y lo sagrado en la palabra, en el concepto. Honrar, todo trabajo honesto puede ser transformado también en adoración. ¿Ok? Entonces tú cuando estudias, hazlo como para el Señor, abodá. Tú cuando trabajas, hazlo como para Dios, abodá. Cuando abrazas a tu hijo, cuando abrazas a tu esposa, hazlo como para Dios, abodá. Porque no existe una separación en Dios, estás acá, estás allá, no. Dios es Dios de todo, amén. Por lo tanto, si yo quiero honrar a Dios, tengo que hacerlo también en mi trabajo, tengo que hacerlo en mi familia, y no solo en un domingo de adoración, también tengo que hacerlo en un lunes, cuando estamos levantándonos, ¿cierto? Y diciendo, uy, qué frío que hace mañana, menos 5 grados, qué frío. Pero ¿sabes qué? Abodá, Señor. Vamos con todo, esto es para ti. Tú me diste este trabajo, yo voy a bendecir a través de este trabajo. Yo voy a trabajar con excelencia. Este trabajo no me gusta, no importa. Es lo que tú me diste, voy a ser fiel en esto poco. Si tengo que cobrar un peaje, no es mucho, lo voy a hacer, abodá. Si tengo que atender a un paciente, lo voy a hacer, abodá. Voy a poner, Señor, de tu Espíritu Santo en esto, amén. ¿Y qué entendieron estos siervos fieles? Entendieron muy bien el concepto.
Toma, aquí tienes 5, aquí tienes 2 talentos. Abodá, enseguida voy a negociarlo. No tuvieron duda, no pensaron este trabajo, ¿no está el Señor ahora? ¿Se fue? Perfecto, ahora yo voy a dejar los 5 talentos aquí, voy a darme una vuelta, después vuelvo, vamos a ver qué hacemos, no me gusta este trabajo, me voy a empezar a quejar, quejémonos. Hablemos mal del compañero de al lado porque a este le dieron 5 y a mí 2, ¿cierto? Y es verdad, eso nosotros lo hemos dejado permear en nuestros trabajos, en nuestra vida. ¿Cuántas veces desde el ego, ¿cierto?, hemos dicho, ¿por qué a este le pagan más que a mí? ¿Cuántas veces desde este ego hemos dicho, este trabajo yo no lo merezco, yo merezco más? ¿Cierto? Bueno, pero el Señor te tiene en un lugar y el Señor te está diciendo que en ese lugar, abodá, bendícelo, sírvelo, trabájalo, adóralo en eso, adóralo. Yo solo me dedico a cuidar mis hijos, me siento mal. No, abodá, honra al Señor en el cuidado de tus hijos, que cada palabra, que cada canción, que cada cosa que tú hagas bendiga al Señor. Amén. Segunda palabra implícita, kabod, diga kabod, que significa no otra cosa que peso, gloria y honra. Y esto me encanta, esta palabra. La raíz kabedé significa ser pesado. Por lo tanto, honrar equivale a dar peso a algo. ¿Ya? En contraste, lo que tú no honras, lo tomas a la ligera. ¿Cierto? Por lo tanto, kabod significa dar honra, dar peso de honra. ¿Ya? Y cuando yo no tomo algo en serio, yo lo estoy tomando a la ligera, no le estoy dando el peso. Amén. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que honrar al Señor de que estamos en este servicio para escuchar y alabar al Señor y para honrarlo a Él. Amén. Al fiel se le aumenta la honra, se le entrega un talento más. Esta palabra la ocupa en Éxodo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. En Primera Reyes, los sacerdotes no resisten el kabod en el templo. Cuando Salomón entrega el templo al Señor, la gloria de Dios llenó el lugar. Leamos 1 Corintios 10. La palabra Pablo nos dice, si sea que coman o beban o hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria, para el kabod de Dios. Amén. Vivir para la gloria de Dios no es otra cosa que reconocer el peso del Señor, de su gloria en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿alguna vez han colocado algo pesado en la arena? ¿Cierto que deja huellas? ¿Hay huellas en tus decisiones? Cuando tú tomas una decisión hoy día, mañana, cuando hables con alguien, cuando hagas algún acto, ¿esta decisión honra, kabod a Dios o no lo honra? ¿Reconoce la gloria de Dios sobre mi vida o no la reconoce? Honrar a Dios con nuestras acciones. Esta misma palabra también la ocupa Moisés en el 5º mandamiento cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, kabod. Al honrarlo, ¿qué significa esto? Reconocer la importancia que tienen tus padres sobre tu vida. Por eso me encanta cuando acá se ocupa el concepto de cultura de honra, que es básicamente reconocer que en tu vida hay un peso sobre mi vida que yo quiero estimar. Yo te doy una honra a ti porque yo reconozco quién eres tú sobre mi vida. Los siervos buenos y fieles entendieron muy bien este concepto, entendieron que ya no se trataba, por lo tanto, solo de trabajar, sino que en cada cosa hubiera kabod, la gloria de Dios se hiciera patente sobre sus decisiones. Algo que es hermoso respecto a esto es preguntarnos si estamos priorizando y otorgando kabod a nuestras decisiones, si estamos poniendo al Señor por delante en lo que hacemos. Por lo tanto, si quiero emprender, ¿tu emprendimiento honra a Dios? ¿Tu emprendimiento reconoce el peso de la honra de Dios sobre mi vida?
Porque reconocer el peso es kabot, es reconocer que la importancia de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando el amo se va, estos siervos buenos y fieles, lo primero que hacen kabot, reconozco el peso de lo que el Señor me ha dado. Me dio estos talentos, voy a ir y los voy a negociar. Lo reconozco. Por eso cada instante, en cada decisión, nosotros tenemos que reconocer el peso de Dios en nuestra vida. Amén. Y vamos a la última palabra hermosa hebrea que está literalmente explícito acá, que es la palabra emuná. Diga emuná. Emuná significa fidelidad, firmeza. La palabra emuná deriva de amán, que significa estar firme, apoyar. Emuná describe algo sólido y fiable. De la misma raíz viene la palabra amén, cuando decimos amén. Cuando el amo le dice, bien, buen siervo, bueno y fiel, le está diciendo bueno y emuná, que es fiable, que es confiable, que es firme, que se mantiene. En Habacuc dice, el justo por su fe, por su emuná vivirá. En Habacuc 2:4. ¿Qué nos está diciendo ahí el profeta? Cuando Salomón en Proverbios nos dice que quien es confiable va a tener gloria. Tiene que ver con el mismo concepto de emuná, de ser fiel, de ser constante, de ser perseverante, de mantenerse firme frente a las circunstancias, de no dejarse doblegar por las situaciones. Leamos Gálatas 6:9. Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Emuná es el concepto que está atrás. Es decir, si no desmayamos, si nos mantenemos fieles, el Señor va a traer gloria sobre nuestra vida y honra. Por eso los siervos son reconocidos como fieles delante de Dios. Y lo primero que quiero decir, como cantábamos, es que Dios es fiel. Y este concepto de Dios es fiel es tan importante, hermano, porque nosotros tenemos que extrapolarlo a nuestro diario vivir. Mi palabra es fiel, es confiable. ¿Soy una persona confiable? ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Somos personas confiables? En nuestro trabajo, si nos encargan algo, ¿hay confianza de que lo vamos a sacar adelante? ¿O va a haber negligencia de nuestro aspecto? ¿Qué área de tu vida hoy requiere una dosis de firmeza? ¿En tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu casa? ¿Falta algo de confiabilidad? ¿O estamos siendo un poco incoherentes en nuestro actuar? Esta hermosa palabra emuná también se ocupa en el Antiguo Testamento cuando Moisés levanta las manos y las mantiene sostenidas, ¿cierto? Ya apoyado. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía la batalla, pero cuando las mantenía arriba, se mantenía firme. Y es que la parábola también yo le leo harto a mi hijo cuentos en la noche y los tres chanchitos. Y bueno, es la parábola de poner la casa sobre la roca, no es otra cosa que eso, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de ser confiables, de ser emuná. ¿Dónde está tu casa? ¿Está establecida? Amén. Amén. Y solo quiero cerrar con este concepto. ¿Qué tenían de especial los siervos buenos y fieles? Eran personas que servían a Dios, a bodá, pero en este concepto de servicio en todo nivel, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Lo honraban a Dios, reconocían su peso sobre sus decisiones, kabot, y lo hacían de manera constante, con emuná. Eso es el encuentro hermoso que nos enseña la Biblia en estos tres conceptos y que los buenos siervos tenían.
Tenían abodá, kabod y emuná, servían a Dios, lo honraban, reconocían su peso sobre su vida y eran fieles y también constantes. Amén. ¿Cuántos nos gustaría ser como estos siervos fieles? Quizás hay algo aquí en uno de estos tres conceptos que tú estás fallando. Probablemente uno podría decir, como en mi vida, ¿cierto? Abodá me costaba mucho entenderlo. Me costaba entenderlo porque uno podía ser multicareta. Uno podía ser acá, acá, allá. Podíamos tener tres caras y andar re bien, ¿cierto? No entendía esto de que, ¿por qué tenemos que ser de una sola línea? Y en el tiempo, y el Señor me enseñó, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, ella se convirtió en el trabajo. Una enfermera le habló de Dios. Yo dije, ¿cómo se puede hablar de Dios en el trabajo? ¿Existe esto? Pero si yo soy cristiano toda la vida. Y es verdad. Se puede hablar de Dios en el trabajo, hermano, hermana. Y puedes tú también tener una oración por aquella persona. Amén. Y cuando alguien entra a hablar contigo, por ejemplo, me gusta como Angélica lo contaba. Disculpa, Angélica. Pero Angélica dice que pone aceite en los dinteles de su puerta de su oficina. Y yo decía, wow, qué hermoso. Ese es el corazón que tenemos que tener en nuestro trabajo. Que nuestro trabajo también es adoración a Dios. También nuestro trabajo es adoración. Y si alguien se va a encontrar contigo, que reconozcan en ti esa sal, esa luz que alumbra en las tinieblas. Amén. Pero en contraste tenemos a otro siervo, a uno que le dieron un talento, que es el siervo negligente. Primero, el siervo negligente carece de estos tres conceptos. Primero, carece de abodá porque no hace nada. Primero que todo, no hace nada. Y el hecho de no tomar una decisión, hermano o hermana, es también tomar una decisión. Cuando tú no tomas una decisión, decidiste no tomar una decisión. Y esa decisión, créeme que siempre va a traer consecuencias. Segundo, este siervo negligente no honra al Señor. El Señor amo le entrega un talento, pero él no reconoce este peso, esta responsabilidad. Por el contrario, va y con temor dice, la cava y la entierra. Y tercero, obviamente no es confiable. No hay emuná en su vida. En el contexto judío, digamos, de la época, la ley rabínica permitía que si tú tenías tesoros, pudieras enterrarlos. ¿Sabías tú? Es decir, lo que hace el siervo negligente era algo que estaba permitido en la época. No era algo que no se pudiera hacer. ¿Ya? De hecho, la ley rabínica establecía que si tú enterrabas el talento y algo pasaba con este tesoro, digamos que tú enterraste, tú no eras responsable como mayordomo. Es decir, quedabas exento de responsabilidades. Eso planteaba lo mínimo la ley rabínica. Es decir, si tú tenías un tesoro grande, era permitido, como mayordomo, digamos, guardarlo, esconderlo. Y el Señor eleva ese estándar. No va hacia allá, el Señor dice, eso no está bien. No porque el resto lo haga, no porque el resto oculte sus talentos, tú tienes que hacerlo. Y lo otro que dice es que lo hace por miedo. Y esto yo creo que es algo tremendamente impactante. Porque yo decía, ¿cuántas veces, cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? Quizás tú tienes ahí algo que el Señor te dice y tú dijiste, esto, Señor, no lo hice por miedo. Cuando sentí orar por alguien que estaba acá en mi trabajo, me dio cosita, me dio miedo, me dio temor. Cuando, Señor, yo sentí doblar mis rodillas y vi que nadie lo estaba haciendo, no lo hice porque también me dio miedo.
Vamos más allá, fuera de la iglesia. El Señor a cada uno de nosotros le dio un talento. Y un talento no era poca cosa, no es poca cosa. Por lo tanto, lo primero, no subestimes lo que Dios te ha dado. Amén. Cuando Dios le dice a Moisés, libera a mi pueblo de Israel, a mi pueblo de Egipto, Moisés dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y el Señor dice, usa lo que tienes en tu mano, haciendo alusión a su vara. ¿Pero cómo? Es que el Señor ya te lo dio el talento. Eso ya está. Ya no está en discusión si yo lo tengo o no lo tengo. Tú te has dormido sabiendo que tu talento está ahí. Tú lo sabes muy bien. Todas las noches al dormir, y dice, ese niño que quería conquistar todo, que fue creciendo, fue con temores, creciendo en un contexto, en un entorno, en una timidez. Nos camuflamos en una sociedad que nos dice que no tenemos que llamar mucho la atención. Los jóvenes hoy ocupan un término que es cringe, que me da cringe, dicen, que es como una mezcla entre vergüencita, como vergüencita, así como, uy, me da cringe. Es como, ay, no, qué lata, hablar en público, me da cringe. O esa persona que se viste así distinta, uy, me da cringe. Y empezamos, ¿cierto?, entonces a escuchar todas estas voces y no a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. A mí, la primera pregunta que me calza con este siervo negligente es, ¿qué hizo todo este tiempo? ¿Qué hizo todo este largo tiempo? Si enterró el talento, mi pregunta es, ¿qué hizo? Y la primera pregunta que te hago a ti es, ¿qué hiciste con tu talento, hermano? ¿Dónde está? ¿Lo tienes enterrado? ¿Hace cuánto lo enterraste? Y acá pasa algo, el siervo negligente hace algo para salir jugando de la escena, le dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, yo sé que tú cosechas donde no siembras. Pero el Señor y el Señor lo parafrasea y le dice, si tú sabías que yo cosecho donde no siembro, con mayor razón tuviste que haber hecho. Pero Dios no le dice, el amo no le dice al siervo que él es un hombre duro. Y aquí hay un concepto bien relevante. Es que el siervo negligente tenía una teología equivocada respecto al amo. Creía que el amo era un hombre duro. Y por el contrario, Dios no es duro, es justo, que es muy distinto. Dios es amor, pero también imparte justicia. ¿Y por qué es necesaria la justicia de Dios? Para que por medio de Él podamos ser justificados, por medio de Cristo. Por lo tanto, nunca este talento fue tuyo, siempre fue del amo. Y esta vida que tú vives, y esos hijos que tú tienes, y el trabajo en el que vas, esa casa donde estás, nunca fue tuya, siempre fue de Dios. Siempre el Señor te lo entregó a ti. Y la pregunta que cae de cajón es, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con este talento? Este talento no es solo dinero, es también tu tiempo y también son tus capacidades, lo que entendemos por talento. La pregunta sigue siendo la misma, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo todo el tiempo el siervo negligente? Porque incluso el amo le dice, hubiera sido al banco. En esa época el banco a lo menos le hubiera dado un 12% de interés al año. O sea, a lo menos hubieran logrado algo, pero fue y lo enterró porque podía hacerlo. Pero el siervo, el amo le dice, no, eso no va aquí. ¿Y qué le dice? Le dice que se lo entrega al que tenía más talentos, incluso a aquel que tiene poco le será quitado. ¿Y qué le dice al siervo bueno y fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aquí hay alguien que probablemente en su vida dijo, Señor, es que tú me diste tan poquito, es que no tengo, es que no puedo. Mi hijo dice, no puedo cuando no puede hacer. Y vivimos diciendo, no puedo, no, es que no llego a fin de mes, no, es que ya estoy viejo para eso, no, es que yo ya vengo de vuelta. ¿Cuántas excusas más tenemos en nuestra cabeza? Yo podría estar todo el día acá llenándonos de excusas,
ya pasé por esa etapa, ustedes son los jóvenes, o los jóvenes, ya va a ser tiempo, ya voy a tener tiempo para servir al Señor, ¿cierto? Déjame disfrutar este momento. O otros que dicen, ¿cuándo vas a emprender? Va a ser un momento en un tiempo. ¿Cuándo te vas a casar? Es que todavía no es el momento, todavía no, espérate un poco. ¿Y cuándo vas a ser papá? Todavía no es el momento, todavía tengo que ahorrar un poquito más. Y así vivimos en un estado latente, en una latencia eterna. ¿Qué dice esta latencia? Que no nos atrevemos a tomar las riendas de nuestra vida y a tomar el talento por las astas, ¿amén? Quiero contarles que hasta hoy en Palestina se encuentran tesoros en la tierra. Hasta el día de hoy hay arqueólogos que van y encuentran tesoros. Y yo quería pensaba cuando venía camino hacia acá, cuando pasaba por el cementerio, hay un dicho que dice que el cementerio es el lugar donde hay más ricos, porque está lleno de propósitos no cumplidos. Está lleno de sueños que no se llevaron adelante. Está lleno de canciones que nunca fueron cantadas, de emprendimientos que nunca fueron hechos. El Leo lo decía, si este fuera el último momento de nuestras vidas. Y sé que es muy emocional esto, pero estoy seguro que si nosotros pudiéramos tener una sola conversación con las personas que ya se fueron de este mundo, y si les pudiéramos decir, ¿qué harías? Y te dirían, lo que daría por estar en tu lugar. Lo que daría por estar de nuevo en tu lugar. Hubiera hecho todo lo que no me permití, que no hice por miedo, por temor. Y hoy cuando nos levantamos, recibimos de nuevo de nuestro amo un nuevo talento. Cada mañana dice la Biblia que son nuevas sus misericordias. Cada mañana un talento nuevo para ti. Toma. Y al llegar a la noche, de nuevo vamos rindiendo cuenta. Y esa es nuestra vida, hermano. Recibimos de gracia y de gracia damos. La Biblia dice que de lo recibido de su mano, de eso le damos. Por lo tanto, solo quiero decir que lo opuesto a un cementerio de talentos, y quiero darle esta salida a este mensaje, es que tú estás aquí en este lugar, hoy día te levantaste a pesar del frío, saliste de esta zona de confort y dijiste, voy a ir, Señor, a la iglesia. Y aquí está el Señor dándote esto. Y te está diciendo una sola cosa, ocupa tu talento, expónelo. Pero ¿cómo lo hago? No sé hacerlo. Pero es que no va a venir alguien a decirte cómo ocupar tu talento, hermano. Tú eres dueño de ese talento. No esperes que alguien te diga qué tengo que hacer. Me imagino a este siervo negligente con el talento enterrado diciendo, bueno, voy a esperar y voy a ver qué hago y voy a esperar y voy a ver qué hago y ya llegó el amo de vuelta. Y nosotros llevamos probablemente mucho tiempo esperando qué hacer con mi talento y no haciendo nada. Lo único que quiero decir en esta tarde, en esta mañana, digamos, bueno, ya tarde, es una sola cosa, que si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho. Amén.